buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a continuar con las charlas de Semilleros de la Ciencia en el marco de la ETIC 2022. Hoy continuamos con tres charlas. Ahora vamos a empezar con una que se denomina Procesos de concentración con membranas de jugos de fruta, una alternativa innovadora. Nos va a estar presentando la profesora ingeniera Fátima Díaz Cáceres. Me voy a presentar un poquitito, voy a hablar de su currículum. Ella es ingeniera de alimentos y magíster en ingeniería química con énfasis en procesos químicos, ambos por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es docente encargada de asignaturas de bioquímica, de asignatura de química y bioquímica de alimentos, tecnologías de los servicios e ingeniería económica. Es también docente auxiliar de enseñanza de las asignaturas Gestión de Calidad, Ingeniería Bioquímica, Operaciones Industriales y Procesos Industriales 1. Tiene vinculación como investigadora con proyectos de investigación financiados por el CONACYT, como evaluación de las principales variables operativas del proceso de producción de cristales de azúcar a partir del fruto de mango, además de evaluación de requisitos agroindustriales para su valorización como materia prima potencial de fibra celulósica y su utilización en la industria papelera, desarrollados en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, además de varias publicaciones y trabajos presentados en revistas científicas nacionales e internacionales. Muchas gracias, profesora Fátima, por su tiempo. Adelante. Muchas gracias por la presentación, por la invitación para esta exposición, ¿sí? Voy a presentar una presentación, una pantalla. Y aquí. Y me abre. ¿Está viendo, verdad? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces voy entonces a, a hablarles de la conferencia de hoy, que se centrará básicamente en analizar esta alternativa innovadora para concentrar principalmente los azúcares en jugos de frutas, ¿sí? Vamos a ver justamente que la obtención del jugo concentrado a partir de jugos responde a la industrialización de los frutos, ¿sí? Y también en aumentar justamente la vida útil para favorecer la comercialización de los mismos, en especial para frutos climatéricos y perecederos, ¿sí? Paraguay es un país rico en producir justamente estas frutas o algunos vegetales también, que justamente son frutos climatéricos y perecederos. Tenemos una tierra rica justamente eh, en producción agrícola. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a iniciar con vamos a ver justamente las principales fuentes de los azúcares en la naturaleza, ¿sí? Y vamos a ver por eso una clasificación de los mismos en sí. Uy, disculpen que... Principalmente los monosacáridos son hidratos de carbono que no pueden ser por otros más simples, ¿sí? Entre ellos tenemos pentosas y hexosas. Y el más conocido, el que más se encuentra en diferentes frutas, hortalizas, es la glucosa, ¿sí? También podemos encontrar en estas frutas u hortalizas fructosa, ¿sí? Que es también es una cetosa, que es un monosacárido además. Y estos monosacáridos también podemos encontrar en algunas hojas, semillas o raíces de plantas, ¿sí? Luego tenemos la otra clasificación que son los oligosacáridos. Entre estos oligosacáridos básicamente ya están compuestos por monosacáridos, ¿sí? También llamados monómeros, ¿sí? O unidades básicas que dan lugar justamente a hidratos carbonos más complejos.
y pueden ser justamente constituidos por una o varios de estos monómeros que son los monosacáridos. O sea, esta clasificación básicamente podemos tener el más conocido, ¿verdad? Que es el disacárido sacarosa, ¿sí? El azúcar común que conocemos normalmente, que también están presentes en frutas, en vegetales, en plantas, ¿sí? En la miel de abeja, por ejemplo, ¿sí? Y se puede extraer tanto de la caña de azúcar normalmente, ¿sí? Que está compuesto más o menos de un 13% de sacarosa, y también de la remolacha azucarera, que contiene más o menos también alrededor de ese porcentaje, un poquito más, entre 15 y 20% de sacarosa, ¿sí? Además de estos disacáridos, o sea, de la sacarosa en sí, podemos tener también uno de los disacáridos que es la lactosa, que viene justamente de la leche. Más o menos la leche tiene entre 4 y 5% de lactosa. Y también la maltosa, que se conoce bastante por justamente que viene de la hidrólisis del almidón y del glucógeno de la cebada, ¿sí? Para la producción de cerveza. El grano germinado de la cebada básicamente se utiliza para la elaboración de la bebida, de la cerveza en sí. Bueno, entonces, ya viendo esa primera parte de carbohidratos, ya sabemos los componentes en sí de la fruta, de dónde vienen estos azúcares o cuál es la composición en sí de los azúcares. Podemos tener que estos abundan en estos tejidos vegetales, en hortalizas, también en granos, como vimos, el tema de la cebada, ¿sí? Y principalmente, pero las frutas, que es ahora nuestro centro, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que está compuesta por todas estas fases, ¿sí? Principalmente dos fases, una fase acuosa y una fase insoluble, ¿sí? Esta fase insoluble, ¿sí? Justamente está compuesta por una fibra bruta, que más o menos es entre 3 y 10%, está compuesta por proteínas, alrededor del 1% de proteínas que tienen las frutas y, en sí. Y después tenemos el resto de la parte insoluble, que son sólidos en suspensión o coloidales, que pueden estar compuestos por celulosa, por hemicelulosa, sustancias pépticas, polisacáridos también, que no sean necesariamente celulosa, sales inorgánicas, orgánicas, o sea, puede una infinidad de sólidos que pueden estar presentes en la fase insoluble. Pero nosotros hoy vamos a estudiar esta fase, ¿sí? Que es la fase acuosa, ¿sí? Que constituye en frutas normalmente entre un 70 a un 90% de la fruta en sí, ¿sí? Y en esa fase acuosa justamente se encuentran los azúcares que queremos concentrar a través de esta alternativa innovadora que les quiero presentar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, dentro de estos azúcares podemos encontrar, como ya dijimos, sacarosa, glucosa, fructosa, ¿sí? Entonces, ese es el contenido en estudio, ¿está bien? Bueno, entonces, viendo ya la primera parte, vimos toda esa parte, o sea, la parte de la parte básica de azúcares, y también de qué está compuesto toda la fruta, ¿sí? Vemos ya la tecnología a aplicar para la concentración de estos jugos en la industria de alimentos, ¿sí? Normalmente la evaporación convencional, ¿sí? Para jugos de frutas, lo más frecuente es el uso de temperaturas, ¿sí? Son concentradores al vacío, básicamente, que operan a altas temperaturas, entre 75 y 90 grados centígrados, para evaporar justamente el agua, logrando la reducción de la actividad del agua, la concentración final del jugo, ¿sí? Para aumentar la vida útil de este jugo, ¿está bien? Ese es el objetivo principal. Y esa evaporación básicamente consiste en una solución, o sea, hacer concentrar el soluto, ¿sí? No volátil, y eliminar el agua, ¿sí? Esta vaporización, o sea, esta temperatura de ebullición de la disolución puede también aumentar considerablemente cuando aumenta la concentración del sólido, ¿está bien?
y esa temperatura puede ser mucho mayor a la del agua misma, ¿sí? La temperatura del agua, sabemos, de ebullición es de 100 grados centígrados. O sea, podemos excedernos inclusive a esa temperatura, ¿sí? Entonces, dicho proceso también es utilizado para la pasteurización, ¿sí? Con el fin de inactivar enzimas, evitar también el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Y estudios comprueban que estas altas temperaturas justamente provocan, ¿qué cosa? Caramelización de azúcares, reacciones de Maillard, cambios de color y sabor, ¿sí? O sea, desventajas. Tienen algunas desventajas esta operación convencional. Inclusive llegando justamente a esa temperatura crítica superior que estábamos hablando, causa inclusive puede haber una pérdida de sacarosa del azúcar que queremos concentrar, ¿sí? Y esa coloración va a persistir justamente en el jugo. O sea, normalmente nos vamos a comprar, queremos comprar un jugo concentrado como para reconstituir y diluir, y no vamos a comprar un jugo que está marrón, ¿sí? Normalmente tratamos de ver justamente que le parezca al jugo natural. Si es de naranja, que sea naranja, ¿sí? Si es de frutilla, que sea de color rojo, ¿está bien? Entonces, esas características pueden perderse justamente con esta operación convencional. Bueno, ahora les planteo la operación osmótica, que es justamente buscando esa alternativa o método para remover de forma más selectiva la cantidad del agua de jugo de frutas. La operación osmótica responde a este propósito, ¿sí? Y todos los procesos de separación siguen este esquema. Tenemos una membrana básicamente semipermeable, ¿sí? Acá está la membrana. Este es de forma, ¿cómo se dice? De forma de la lupa de lo que son estas fibras de membrana, ¿sí? Pero podemos tener, ahora les voy a presentar varios tipos de membranas, ¿sí? En este caso son fibras, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado tenemos el permeado, ¿sí? Que es el que pasa a través de la membrana, o filtrado también se le llama, o clarificado. Y por otro lado tenemos el que queda dentro de la membrana, ¿sí? Que es el concentrado o el retenido, ¿sí? Lo que es el permeado es el agua que yo le voy a extraer al jugo de fruta. Y al extraer el agua del jugo de fruta se va concentrando, ¿está bien? Básicamente, si yo defino el tipo de membrana, sus características, los materiales de construcción de esa membrana, podemos concretar justamente el proceso de que se trata, ¿sí? La operación osmótica en sí es una, perdón, disculpe, tiene una fuerza motriz que es la diferencia de concentración, ¿sí? Que es más o menos como, o sea, diría de forma más técnica o de forma más química, que es una diferencia de potencial químico del agua, ¿está bien? Entre los dos lados de la membrana. Y se utiliza una membrana normalmente microporosa, hidrofóbica, para separar justamente soluciones acuosas, que es el tema de los jugos de frutas, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos diferentes concentraciones, por un lado, de la disolución diluida, que es el jugo, y tenemos una solución por el lado opuesto, o sea, por el otro lado de la membrana, que es una solución normalmente hipertónica o salina, ¿sí? De salmuera concentrada, ¿está bien? Entonces hay como una diferencia de concentración y hay un paso, ¿verdad? Solamente de agua a través de la membrana, ¿está bien? Entonces, esta operación osmótica puede proceder a temperatura ambiente, ¿sí? Y debajo de la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Entonces, es un proceso bien, o sea, viendo que es una temperatura ambiente, 25 grados, 30 grados, que no es la temperatura ambiente normal, podemos decir que es un proceso atractivo justamente para la concentración de soluciones de compuestos termosensibles, ¿está bien? Como es el jugo de frutas, ¿está bien? Entonces, ahí ya nos llamó la atención justamente esta alternativa innovadora. Vamos a hablar un poquito más de la tecnología, ¿sí? Debido a los efectos que causan justamente el proceso tradicional de la concentración de soluciones,
que contienen justamente estos compuestos termosensibles se han estudiado ya a nivel laboratorio, más a nivel laboratorio todavía, ¿sí? La evaporación osmótica como una alternativa para la concentración de solución. Se han estudiado en naranjas, se han estudiado en uvas, ¿sí? Se han estudiado en manzanas y en mango, ¿sí? Los tipos que se han estudiado, o sea, todas estas frutas que se han estudiado en sí, ofrecen o todos básicamente asocian esta operación osmótica a obtener un jugo de mejor calidad sensorial, ¿sí? Hay un resultado atractivo, ¿sí? Yendo a lo que pide el consumidor, ¿sí? Y viendo justamente tratar de tener estos frutos climatéricos perecederos y también estacionales, ¿sí? Sería genial si a alguien le gusta el jugo de mango, consumir todo el año jugo de mango, ¿sí? Entonces, justamente con esta tecnología podemos conservar por un tiempo determinado este jugo. Bueno, con respecto a las membranas que se utilizan en la tecnología, podemos tener membranas huecas, tubulares o planas, ¿sí? Y estas membranas, las más utilizadas son las tubulares, o sea, las más adecuadas para aplicaciones industriales son las tubulares y las planas, ¿sí? Por tener una mayor relación entre área y estudios y demás, ¿sí? Investigación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una membrana hueca, ¿sí? Fibra hueca, básicamente. Los polímeros que se utilizan normalmente para este tipo de membranas pueden ser de polipropileno, PVDF, ¿sí? PTFE, que es el polipropileno, fluoruro de biliedeno también, ¿sí? Pueden hacerse también de teflón, ¿sí? Y el diámetro de poro es aproximadamente entre 0 y 2 micrómetros, ¿sí? También hay otros polímeros que se utilizan que pueden ser poliamidas aromáticas que también se han estudiado en soluciones de sacarosa y de jugo de tomate, ¿sí? Bueno, y los agentes osmóticos, como ya les había dicho que necesitamos el otro lado para la diferencia de concentración, un agente osmótico, el que más se ha estudiado es el cloruro de sodio, ¿sí? Por ser una sal económica, común, para uso de alimentos, ¿sí? También se ha estudiado con cloruro de calcio, también por su bajo precio y también su baja toxicidad principalmente y la aplicación justamente para procesamiento de alimentos, ¿sí? También hay otros agentes osmóticos como el glicerol y el cloruro de magnesio también que se han utilizado. Bueno, ahora vamos a ver un poco los estudios que ya se han realizado, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos nomás, que básicamente todos manejan es prácticamente a temperatura ambiente, ¿sí?